Ok, estamos de nuevo aquí. Saludos. Buenos días. Saludos. Saludos. Buen día. Ya estamos aquí. Bueno, faltan algunos por entrar. Son bastantes. Vamos a ir avanzando. Vamos a retomar un poco el tema del marco lógico porque por la electricidad, recuérdense que no pudimos terminar bien el marco lógico. Entonces vamos a retomarlo un poco y luego seguiríamos con la parte de la demanda. Es decir, la población objetivo, la oferta y el cálculo del déficit. Entonces, vamos a ir recordando en lo que entran los demás, recordando un poco lo que vimos. Y voy a entonces entrar aquí a la presentación. Aquí estamos con nuestra presentación. ¿Se está viendo? Sí, se ve. Muy bien. En lo que llegan los demás. Sí. Entonces, vamos a trabajar con esto. Hola, ¿cómo está, Jocelyn? Director del Ayuntamiento de Luperón. Ellos tienen excusa porque tienen hoy un encuentro de dos culturas. Mandaron la excusa por ella que ellos son los que no se van a poder conectar. Está bien, Luperón. Sí. Un encuentro de dos culturas. Bueno. Sí, de dos culturas donde tenemos actividades de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Muy bien. Los demás ya están. Ok, entonces vamos a empezar. Miren, ¿se está viendo? De nuevo. Sí, se está observando. Sí. Miren, recuérdense que el marco lógico es una herramienta para la planificación y se compone de 4 columnas y 4 filas. Entonces, en el nivel de los objetivos, recuérdense que yo le expliqué que en la metodología nuestra se habla, por ejemplo, de objetivos generales, objetivos específicos, ¿verdad? Como vimos aquí, objetivos generales, objetivos específicos o del proyecto y las actividades. El fin, el objetivo general. El propósito, el objetivo del proyecto. Los componentes, los objetivos específicos y las actividades. En lo que es el fin, en la metodología se coloca ahí los lineamientos de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y
si a nivel municipal existen planes municipales y también existen planes provinciales. Entonces, en ese nivel es que se colocan. Los objetivos generales, recuérdense que su logro requiere muchas veces el esfuerzo y la incorporación de otros proyectos. Quiere decir que muchas veces los proyectos inclusive pueden estar en otra sectorial, las acciones. Porque, por ejemplo, si hablamos de un problema a nivel de salud, el sector salud son varias instituciones que pueden abordar el tema. Entonces, a nivel de lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, es como una sombrilla, lineamiento general, los objetivos generales tienen que estar orientados hacia esa estrategia. Si es un proyecto que no tiene que ver con la metodología del MEPI, en el marco lógico se pone, por lo general, aspectos que en los fines que tienen que ver, por ejemplo, con el logro a nivel macro, tanto económico como social. Y quedan como enunciados abiertos. Cuando se habla de un fin, los enunciados prácticamente son abiertos, de largo plazo. Reitero, porque un proyecto no necesariamente va a resolver la situación de esa problemática. Ahora, a nivel de ayuntamiento, como son proyectos muy puntuales, muchas veces sí, a nivel de la localidad, resuelven ciertos problemas. Pero eso se va a corresponder específicamente con los objetivos del plan municipal. Entonces, los propósitos es lo que el proyecto en sí mismo va a revertir. Es decir, dice que es la razón misma del proyecto. Y eso, cuando hablamos de la estructura analítica del proyecto, vemos que el problema central que se ha transformado en un objetivo, ese es el renglón que va a formar parte del propósito o del objetivo del proyecto. Es decir, se busca el árbol de problema, se trabaja en árbol de objetivo y el árbol de objetivo nos lleva a lo que es el elemento central del proyecto, que es ahí lo que va en el propósito. Los componentes son los entregables. Si es, por ejemplo, obras físicas, como yo le dije en la normativa, hablamos, por ejemplo, si es de infraestructura, si es de construir, a reparar, rehabilitar, reacondicionar, mejorar, ampliar. Todo eso es inversión pública. Inversión porque añade valor. Añade valor a lo que se quiere hacer. Entonces, por ejemplo, le comentamos un poquito que el mantenimiento no añade valor. El mantenimiento es lo que es un aspecto correctivo o de sostenibilidad en términos físicos de la infraestructura. Entonces, lo que añade valor realmente o ayuda a que el valor se incremente es lo que se entiende como componente, como una inversión pública. Entonces, las actividades son las acciones que hay que hacer, las tareas para el logro de que se consigan los componentes. Las actividades a su vez se dividen en tareas y las tareas en subtareas, pero en los proyectos de inversión pública solamente se describen las actividades, no hay que llegar a ese nivel de detalle. El nivel de detalle se hace ya cuando se hace la programación de la ejecución del proyecto. En
Y esa es la fase de gestión del proyecto. Ahí sí se hace una programación. Muy bien. Entonces, acá hay un chat, dice. Ok. Fíjense ustedes que en lo que es el marco lógico, hay, y en la estructura analítica del proyecto hay una lógica, por eso se llama marco lógico, y hay una lógica. Que cada uno de los eslabones que componen la estructura analítica del proyecto y el marco lógico está concatenado, que si una cosa no se cumple, pues no se logra. Por ejemplo, si no se hacen actividades, no hay componente. Si no hay componente, no se logra el propósito. Y si no se logra el propósito, no se alcanza el fin. Quiere decir que en lo que es la estructura del valor en el sector público, todo tiene que estar orientado al logro del fin. Y el fin, como ustedes saben, se determina a nivel de los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo, los objetivos de desarrollo sostenible y también de los planes municipales y provinciales. ¿Verdad? Bien. Fíjense ustedes, los fines requieren, el logro de los fines requieren una maduración del proyecto. Y esa maduración, ese logro se alcanza en el mediano y largo, se alcanza en el mediano, que hablen un poquito bajito, se alcanzan en el mediano y largo plazo. En realidad, cuando se ejecuta un proyecto que se entrega el componente, por ejemplo, se construyó una escuela, se pavimentó una calle, se construyó un cementerio, se construyó un matadero. No es el fin en sí mismo. No. Cuando se entrega el componente, esa es la fase de ejecución y hay una evaluación, lógico está, del proyecto. Pero eso es ejecución en términos de costo, de cantidad y calidad. Pero cuando el proyecto comienza a operar, que comienza a funcionar, vamos a decir así, es que a través del tiempo uno puede determinar si realmente se va a lograr ese fin. Y ahí es que apunta el proyecto, a que se transforme una realidad existente. No es entregar el proyecto en sí mismo, de decir, reitero, que se hizo un curso de capacitación, que se hizo un programa de entrenamiento, que se hizo una escuela, que se hizo un parque. Ese es la etapa de ejecución, pero no es en sí mismo lo que se quiere lograr con el proyecto. Lo que se quiere, reitero, es transformar una realidad determinada. Bien. Yo quiero ver si alguien puede leer eso ahí para que hagamos esto participativo. Vamos a ver a Daniel Tapia. Daniel, le hace eso para que hagamos esto un poco participativo. Vamos a ver, Daniel. Vamos a ver. Daniel Tapia. En dado caso que Daniel Tapia no lo pueda leer, yo lo puedo leer, profe.
Sí, léalo usted. El propósito es el resultado de usar los productos, componentes que entrega el proyecto, al término de su instalación. Se expresa por el efecto directo de la operación de los componentes o por la satisfacción del consumo, bien o servicio, por los beneficiarios. Es el objetivo central del proyecto. Exacto. Miren, cuando se habla del propósito, les reitero, implica que los componentes se han utilizado. Es decir, muchas veces reitero esto y acentúo, cuando los proyectos se terminan, que se ejecutan, ya muchas veces cuando se presentan las memorias de las autoridades correspondientes, lo ponen como que es el propósito en sí mismo, el fin, como que era entregar una escuela, reitero, entregar una funeraria a nivel municipal, o haber hecho, por ejemplo, un mercado, una plaza de artesano o comercial para los pequeños empresarios. Como que ese es en sí mismo el resultado que se quiere lograr y ahí se quedan las cosas. No. Cuando los componentes se le da uso y si se ponen en operación y se le da uso, se supone que ellos tienen que estar orientados a que van a lograr transformar la realidad que existía, que si había un problema, pues ya ese problema será subsanado en gran medida, que si hay de carencias, esas carencias serán resueltas en gran medida. Y ese es realmente el propósito hacia donde apunta el proyecto. Si esto no se logra, entonces el proyecto no habrá cumplido con su razón de ser. Bien. Entonces están los componentes, que es lo más fácil de uno identificar en un proyecto, porque son obras, equipamientos, capacitaciones que se entregan, y eso es visible. Es visible. ¿Por qué? Porque por lo general los proyectos son de inversión pública, implica que se entrega algún activo fijo, que hay algún activo fijo, y ese activo fijo por lo general es una infraestructura, una obra, y está también lo que es los proyectos intangibles, que también son de inversión pública. Mucha gente no lo sabe, casi nunca someten proyectos de inversión pública de esa categoría, pero sí está contemplado en la tipología de proyectos. Y ojalá que algún día lleguen del ayuntamiento muchos tipos lleguen de ese tipo de proyectos aquí, que son intangibles, pero que aportan mucho al desarrollo de la comunidad. Voy a beber un cafecito. ¿Sí? Sí, bueno. Claudio, yo te llamo en un minuto que estoy en una clase. Sí, allá con la gente del norte. Perfecto. Ok. ¿Tienes azúcar? Bien. ¿Había alguna pregunta, algo así? Sí, profe. Pregunte. Daisy Almonte, de este lado. Dígame. ¿Cuáles son los proyectos que entran en intangible? Ajá, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Te digo ahora. Está bien. Me brindaron un café aquí, una bella dama.
Cuando viene una bebida sabe mejor el café. Miren, los proyectos intangibles son, por ejemplo, proyectos de capacitación, proyectos de investigación, proyectos de formación. Déjame buscar la normativa para decirle, aquí está. ¿Tiene una normativa, Jocelyn? Sí, una norma. Sí, Sí, para para decirle con mayor exactitud. Con mayor exactitud. Aquí está. Ya. Pues está bien, ya, sí, ya. Jocelyn. Sí, cierra la puerta, por favor. ¿Ya recuerdo? Sí. Aquí está, miren. ¿Me están escuchando? Miren, oigan. Sí, sí, le estamos escuchando. De alfabetización. Alimentación. Capacitación. Difusión. Erradicación. Manejo. Nutrición. Prevención. Vacunación. Transferencia. Fortalecimiento institucional. Apoyo. En creación de conocimiento, actualización, análisis, catastro, censo, diagnóstico, inventario, investigación, levantamiento, seguimiento y normalización. Por ejemplo, un ayuntamiento dentro de esos ámbitos, ¿quién me puede mencionar alguno que sea un intangible y los ayuntamientos pueden presentar, pudieran presentar? Menciónenme alguno, por ejemplo. De capacitación, alfabetización. Aunque los ayuntamientos yo nunca he visto que hacen de que planes de jornada de alfabetización. No. No. De inventario. O sea, no lo entran dentro del proyecto. ¿Cuál inventario? ¿Inventario de qué, por ejemplo? Inventario fijo, de artículos fijos, compras de equipo, maquinaria. Sí, no. Mira, el inventario, por ejemplo, yo te voy a mencionar un caso. Nosotros dimos una capacitación en la dirección de recuperación, más o menos se llama así, recuperación pertenece al Ministerio de Ingeniería, de Minas, Energía y Minas, ese ministerio, y es una dirección que se encarga de la recuperación de los pasivos ambientales, y eso está, por ejemplo, por la mina de Pueblo Viejo, donde funcionan principalmente con proyectos agroforestales, proyectos de recuperación del medio ambiente. Ahora, ¿qué sucede? Ellos, un grupo de ellos tiene en mente, ¿no? Inclusive lo están presentando como proyecto, hace un inventario de todos los pasivos ambientales que hay en el país, donde hubo mina y dejaron pasivo y no se tomó ninguna medida correctiva. Eso es un inventario. Pero si un ayuntamiento en su institución hace un inventario, por ejemplo, de los equipamientos, de los activos fijos, eso es un ejercicio contable y lo hace por lo general el Departamento de Contabilidad y lleva control de lo que hay en términos de los activos. Pero eso no requiere de que hacer una inversión física, eso se hace con el personal que está ahí y eso es un gasto operativo. Ok, profe, nosotros estamos incluyendo lo que son los proyectos, las obras, en un inventario por los estados financieros ahora. Ahí entra el que es el supervisor de obras y otros.
Pero, explícame eso que no entendí. Cuando la obra está terminada, Sí. tenemos que entrar al inventario para, porque los estados financieros lo requieren. Sí, pero es Él un va, ejercicio de la contabilidad. Y recuérdate que en el ayuntamiento hay un departamento de contabilidad. sí, Entonces, Profe, pero entonces eso no requiere que tú vengas a un ministerio y ni siquiera el mismo ayuntamiento decir, déjame yo apartar un dinero para hacer un inventario, porque eso el departamento de contabilidad lo hace. profe, y obras públicas. Obras Públicas lo que hace es como ellos llevan un registro de las obras que se hacen y es el órgano regulador, hola. ellos llevan control de eso, pero hacer un inventario de obras públicas, que sí pudiera, obras públicas sí pudiera ser un inventario nacional de infraestructura, y eso requiere mucho dinero, y lo pueden presentar como un proyecto. Profe, Sí, dígame. ¿pudiera ser un proyecto la adecuación, modernización y actualización de los registros catastrales de un ayuntamiento? Uh-huh. Es decir, por ejemplo, usted sabe que Sí, los sí, ayuntamientos, claro, sí. dentro de sus contratos de arrendamiento, tienen contratos que por el tema de Santiago de hasta hace más de 100 años. Tienen terrenos municipales que muchas veces ni saben dónde se encuentran. Pero sobre todo, estos registros son totalmente análogos. Ni siquiera son parte de un registro modernizado donde el ayuntamiento tenga control de quiénes tienen esos contratos y con quiénes las asociaciones municipales. ¿Pudiera ser ese proyecto? Pero lógico, y un buen proyecto. Pues yo voy el lunes a hablar con usted, a presentarlo. Miren, ese es un proyecto que inclusive pudiera ser hasta un proyecto a nivel de todos los ayuntamientos del país y comenzar con proyectos piloto para ir haciendo un sistema de registro catastral y actualización. Que no solamente sea el esfuerzo de un ayuntamiento, sino como que se vea también como eso hasta la misma Liga Municipal Dominicana y FEDOMO, ellos pudieran impulsar eso como una actualización institucional, fortalecimiento de las capacidades de los ayuntamientos para tener control catastral y a nivel actualizado y más eficiente. Bien. Profe, nosotros en el 2018 estuvimos una participación directa en un programa de alfabetización y nosotros logramos un gran índice de positividad, donde nosotros teníamos una población baja que no sabía ni lo que era firmar su nombre. Entonces nosotros logramos. ¿Eso fue ¿sí? un proyecto? Sí, fue un proyecto. ¿Y con quién lo ejecutó? En conjunto con Educación, el Ministerio de El Educación. proyecto era de educación. Fíjate que precisamente, recuérdate que Educación tiene un programa de alfabetización de adultos. Ellos tienen media y tienen también un programa, si dentro de la categoría programática tienen lo que es alfabetización de adultos. Entonces, como programa, si ellos van a la comunidad, ellos pueden incorporarlo para ejecución, pero también ellos tienen proyectos, el Ministerio de Educación ejecuta proyectos e incorporó al ayuntamiento como gobierno municipal, pero no es que el proyecto lo ejecutó y ni lo va a presentar el ayuntamiento, como que no se ve como que los ayuntamientos están para alfabetizar. No, por eso le digo que fue en conjunto con ellos. Nosotros participamos, ellos nos presentaron la propuesta y nosotros accedimos a colaborar en conjunto con ellos. Exacto. Pero el órgano ejecutor. No, el órgano ejecutor
en este caso fue educación, el Ministerio de Educación. Exacto. Profe, Dígame. los proyectos intangibles entran en el capital humano, en el grupo y en creación de conocimientos. Sí, así mismo es. Y los demás proyectos, los tangibles, entran en el capital fijo. Exacto. En los intangibles, que recuérdense que recuérdense que si usted tiene un proyecto de fortalecimiento, por ejemplo, de los sistemas informáticos y todo eso, hay un componente tangible que son el equipamiento y hay un componente de software y inclusive hasta de entrenamiento. Bien, y eso es parte son componentes del proyecto. Bien, así que si ustedes dicen, bueno, vamos a hacer a instalar equipo nuevo y vamos a pedir vamos a hacerlo como proyecto, ¿verdad? Como proyecto. Eso requiere software y los software requieren entrenamiento. Entonces uno pide todo ahí. Si eso es como es un combo, te pide su combo, que no solamente pongan los equipos y dicen, ajá, y después. ¿Se entendió? Bueno, cuando dice combo, nos refiero a los componentes del proyecto. Bien, están las actividades. Y aquí vemos. ¿Quién me puede leer eso, por favor? Vamos a poner a Lucrecio. Lucrecio. Vamos a ver, Lucrecio. Lo que pasa es que ya no estamos en la zona vía de conexión. Si Lucrecio no puede, yo puedo leerla. Léalo. Vamos a ver. Muy activa. ¿Quién? Daisy Almonte. Daisy Almonte. ¿De dónde? ¿De qué parte? Baitoa, La Canela y Guayabal. Baitoa. Ese nombre suena bonito, Baitoa. Sí. Bien. Guayabal. Marco lógico. Muy sí. bien. Significado de los niveles de objetivos. Tenemos fines, los impactos del proyecto en el sector, en el entorno o en un sistema superior son la contribución de desarrollo del proyecto. En el propósito tenemos efecto directo u objetivo central del proyecto, el que resuelve el problema. Es el resultado de utilizar los componentes del proyecto. Componentes. Los productos que entrega la gerencia de ejecución del proyecto y las actividades, cómo se producirían los componentes, el conjunto de tareas o acciones que debe realizar la gerencia de proyecto para entregar cada componente. Bueno, ya eso, entonces los indicadores, esto es muy bonito, los indicadores. Cuando usted construye un indicador, el indicador es una medida. Bueno, el indicador es una medida y se construye a partir siempre de una línea base. Bien, de una línea base para uno ver realmente cómo va evolucionando lo que nosotros medimos. Entonces, hay que tomar en cuenta 3 elementos cuando se construye un indicador. Cantidad, es decir, como el indicador es cuantitativo, pues requiere el término cantidad. La calidad es cuando se describe, es decir, que se entienda bien y que sea sencillo. El indicador, mientras más sencillo y menos complejo. Y también tiene un componente, el indicador, del tiempo. Y hay otro componente que es el costo, pero ya en el costo es prácticamente cuando se habla de la actividad. Porque todos los demás componentes, todos los demás niveles, no se miden a nivel de costo, sino de logros. Ahora, el costo se asocia a la actividad propiamente dicho. Entonces,
Fíjense ustedes, aquí tenemos un indicador. ¿Quién lo quiere leer y que me diga dónde está la cantidad, la calidad y el tiempo? Vamos a poner a Nelva Pérez. Buenos días. ¿Cómo tú estás? Bien. Vamos a leer. Son los indicadores. Entonces tú vas a leer un ejemplo. Entonces tú me vas a decir dónde está la cantidad, dónde está el tiempo y la calidad, cómo se expresa en ese indicador. Ok. Un buen indicador es el que informa sobre el... La 3C. La 3C. ¿Sí? Cantidad, calidad y tiempo. 3C. Sí, la 3C. Describiendo la situación la situación meta respecto a la situación base. La situación base viene siendo con lo que vamos a empezar, ¿verdad? Tenemos que son 50 parques, un ejemplo sencillo que vamos a pintar, pondríamos que vamos a empezar con la base, serían 25, ¿no? Tanto en términos relativos como... No, oye una cosa. Vamos a leer este ejemplo. Y en el ejemplo que está aquí, que tú vas a leer, tú vas a decir dónde está el tiempo, dónde está la cantidad y la calidad. Ok, entonces, disminuido en un 58% el tiempo medido de desplazamiento de los usuarios. El tiempo medio de los desplazamientos de los usuarios del sistema de transporte público al final, cuarto año, al pasar de 120 a 50 minutos. Entonces, aquí decimos que el porciento es el 58%, el tiempo medio de desplazamiento que de los usuarios del sistema de transporte público. Oye bien, 58%, ¿qué es eso? De disminución del tiempo, porque era 120, ¿no? Ahí está el concepto cantidad. En cantidad, ok. Ahí está la cantidad. Al final de 4 años. Y también de 120 minutos a 50, de 120 a 50 minutos. Sí, es el tiempo que, es el tiempo. Ok. Al pasar del tiempo. Ahí está. Y entonces está el concepto tiempo, que es el cuarto año. ¿Cuándo se quiere lograr ese disminuir el 58%, ¿verdad? Sí. El tiempo medio que tenemos que disminuir en un periodo de 4 años, ¿verdad? Al pasar de 120 a 50 minutos, ¿no? Sí, así es. Ok. ¿Y la calidad dónde está? La calidad. Sí. Al final de 4 años. Entonces la calidad sería. Vamos a ver si. El desplazamiento de los usuarios del sistema de transporte público. La calidad, ¿tú sabes dónde está la calidad del indicador? Sí. En su redacción y su entendimiento. ¿En su relación? En su redacción y entendimiento. Y entendimiento. Que quiera, que lo que tú quieres medir, tú lo estás diciendo con que se entienda bien. Que no sea enredado, un indicador que te ponga de que he vuelto loco, como que no. Eso. Ok, que entonces la calidad tiene que ser que se vea, que se pueda interpretar claro, ¿verdad? Claro, eso es. Mientras más sencillo, mucho mejor. Breve, preciso y conciso. Exacto. Ajá. Entonces ahora vamos a la siguiente columna,
que se llama medios de verificación. Vamos a ver si participa. Vamos a poner aquí. Alguien salió, parece. Bueno, aquí tenemos. Los medios de verificación. Miren, podría de leer. nosotros, aquí están participando 15 personas nada más. Bueno, hay Sí. que Los medios de verificación. ¿Quién es? Póngale ausente, profe, estoy que no está en la clase. Sí, lo vamos, ¿sabes? Pues sí, En el ayuntamiento lo vamos a poner de castigo ahí, lo vamos a poner. Es una ¿Puedo continuar entonces con sí, los bueno, medios de verificación? Si no aparece nadie, los medios de verificación serían como la prueba que tenemos de que eso se logró. Si son, vamos a ver que si son unos cursos que se dieron, la lista de participantes, ¿verdad? De cuántos asistieron al curso. El proyecto si fuera un curso que se va a dar. Y así, por ejemplo, si son en cantidades, ¿verdad? O hay alguien hablando. Tendría que leerlo, profe, o decir el ejemplo. Sí. Son la base del sistema de información para el seguimiento y la evaluación del proyecto. En los medios de verificación se establece dónde se conseguirá y con qué frecuencia la información, que proveerá los datos para actualizar los indicadores y confrontarlos con la meta de la línea de base. Son internos o externos al proyecto. Son los resultados que vamos teniendo del proyecto, ¿verdad? Sean externos, internos o externos. Nosotros lo que vamos logrando, habrían unos indicadores donde muestran eso. Tendríamos que tener, como quien dice, los soportes, las pruebas, como dicen. Los soportes es como los anexos. Uh-huh. En los medios de verificación, por ejemplo, miren, cuando se trata del fin o del objetivo general, los indicadores muchas veces no están en la mano de la unidad ejecutora. Por ejemplo, un ayuntamiento, si hace un proyecto de red vial, vamos, o de mejoramiento de la calle, muchas veces esto conlleva a que inclusive se disminuyan los accidentes porque está mejor señalizado, en las calles están en mejores condiciones. Entonces, esos indicadores. Era lo que usted estaba diciendo ahorita, que con el tiempo que se vería la eficiencia del proyecto, sí, pero, ¿verdad? por ejemplo, la institución no recoge muchas veces. Por ejemplo, vamos a suponer que, algo hipotético, que salud pública, por ejemplo, que se haga un proyecto, quien sea, en la comunidad, un proyecto de alfabetización. Eso impacta, son indicadores que muchas veces lo tiene la sectorial de educación. Y ahí es que hay que... Okay. Y muchas veces se buscan los informes. Los informes. Como cuando si son estadísticos, se buscan en la oficina de estadística, ¿verdad? Exacto, en las memorias, muchas veces, en las memorias. Por ejemplo, los ayuntamientos tienen memorias, hacen su memoria anual. Sí, claro, sí, hacemos una memoria anual. Eso es un medio de verificación. Sí, porque ahí se muestra todo lo que se hizo en el año. Exactamente. Entonces, y los resultados que tuvieron. Lo que si se hizo alguna obra o cualquier cosa, pues eso sirve como medio de verificación para los componentes. Informes, datos estadísticos, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive hasta muchas veces hasta los recortes de periódicos. Sí, sí, sí. Bien. Tiene siempre una prueba donde uno Sí. pueda verificar de que eso se logró, de que eso se hizo. A nivel de lo... Ahora mismo, profe, Dígame. estamos nosotros elaborando el POA y asimismo tiene actividades y medios de verificación para el asunto cuando ya está a final del año poderlo evaluar. Entonces ellos nos ponen ahí en esa casilla cómo nosotros podríamos, y si son, como dicen en hipoteca, ellos ponen recibos, archivos, físico, virtual. Esos son ejemplos concisos. Ahora estamos trabajando con eso. Y eso lo vemos cuando en el momento de elaborar el POA anual. Bien. Entonces, seguimos con la otra parte. A veces, profe, cuando nosotros estamos hablando de proyectos, nosotros siempre nos vamos a macro, cosas grandes del Estado.
Pero eso también lo vamos a usar en el diario vivir, en el trabajo, para que entiendan que todo lo que nosotros hacemos también es un proyecto, porque tiene un comienzo y un fin. Claro. Hasta los procesos que hacemos dentro de nuestras oficinas. Eso para la vida personal se puede utilizar la metodología del árbol de problemas, tu marco lógico, porque recuérdense que las cosas macro, ¿no verdad? Las cosas grandes son agregados de las cosas pequeñas. Se caigan. Tengo que poner una cagada y otra para que se escuche. Muy bien. Entonces ahora vamos con los supuestos. Yo le hablé más o menos teóricamente, ¿se acuerdan? Que un supuesto es una condición que tiene que darse en cada nivel de la planificación para que se cumpla lo que se quiere lograr. Pero el supuesto no está a la mano del ejecutor del proyecto. No está. Entonces siempre, pero siempre hay que tomarlo en cuenta. Bien, entonces por ejemplo, si una actividad se va a realizar, hay un supuesto para que esa actividad se haga y entonces hay una lógica que dice sí, 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 sí. Es decir, si el supuesto se da, es que entonces se logra el siguiente nivel. Si para que se logre el fin, tiene que darse los supuestos que condicionan al propósito. Para que el propósito se dé, tiene que darse los supuestos que condicionan el componente. Y para que el componente se dé, tiene que darse los supuestos que condicionan la actividad. Bien. Es decir, que tienen que cumplirse, maestro, los pasos en el orden que se establece. Bueno, lo que pasa es que un paso, aquí vamos a decir que el paso es el supuesto. Exacto, exacto. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí ya. O las etapas de un proyecto son los supuestos, ¿no? Porque no, la etapa no. Que irían de etapa en etapa, ¿no? A otra. Si hay una condicionalidad, esa condicionalidad es el supuesto. Exacto. Que para que se haga una cosa, primero tiene que hacerse tal o cual hecho. No tiene que hacerse, tiene que darse. O darse, exacto. Tiene que darse. Tiene que darse. Para tú navegar en el río, tiene que darse el supuesto de que el río tiene agua. O de que hay un río. O de que hay un, exacto. Si tú quieres, ¿te acuerdan cuando hablé de la suegra y la... Si ustedes quieren casarse y hay una condicionalidad que la suegra quiera, si quiere o no puede, es el supuesto. Entonces, yo le dije a ustedes, el supuesto se incorpora al proyecto. Entonces, tenemos la situación de que el proyecto, ese supuesto ya forma parte del proyecto, como un componente. Bien. Entonces, miren, aquí hay un árbol de objetivos y tenemos la estructura analítica del proyecto. Fíjense que la estructura, aquí arriba en la rama, está el fin, el propósito, el objetivo central y el componente. Cuando ustedes hagan su marco lógico, sencillamente cogen su árbol de objetivos y lo dividen así, lo estructuran de esta manera. Fin, propósito y componente. Miren, yo lo voy a dejar ahí para que lo vean con detalle. ¿Lo copiaron? Sí, claro. Bien. ¿Quién lo quiere leer? Lean esos cuadritos. Le pusieron una letra roja ahí que está jodón. No, ok, ya ahí voy, dice.
Árbol de objetivos del proyecto estructural, analítica. No, estructura analítica del espérense, proyecto. espérense. Ustedes leen como si tuvieran una carreta ahí de bocada. Oigan cómo le tienen que leer. Árbol de objetivos del proyecto. Estructura analítica del proyecto. Eso se llama EAP. EAP. En el mundo de los proyectos se llama estructura analítica del proyecto. Bien. En el mundo de las operaciones, cuando por ejemplo, yo que doy clase de administración de operaciones, eso se llama estructura de actividades. Estructura de actividades. Entonces, por ejemplo, las actividades, por ejemplo, usted tiene una actividad y la actividad se desglosa en tarea, la tarea en subtarea y así sucesivamente. Entonces, esto es un desglose, ¿no? Del proyecto. Esto es un desglose. La estructura se desglosa de esa manera. Entonces, cuando usted vaya a pasar esto que está aquí al árbol de objetivo, al marco lógico, usted va cogiendo cada una de esas partes y la va plasmando en el marco lógico. Siga leyendo. Ok, tenemos entonces en el cuadro del centro, empiezo así, maestro, ¿verdad? Porque veo que del centro es que se deriva todo lo demás. Exacto. Sí. En el cuadro del centro tenemos accidentalidad reducida. Hacia abajo tenemos conductores idóneos, el cuadro de la izquierda hacia la parte inferior. En el centro, en la parte inferior, vehículos en buen estado y calles en buen estado. Todo eso conduce hacia la accidentalidad reducida. Eso a su vez entonces conduce a disminuidas las pérdidas económicas, disminuidas frecuencia de lesiones y muertes y mejorada imagen de la empresa. Los cuadros de abajo son los componentes. El cuadro central es el propósito o objetivo general y los cuadros de arriba en rojo es el fin o los resultantes. Ok. Entonces, si fuéramos a hablar del cementerio, ¿cómo usted estructuraría eso? Si fuéramos a hablar de un cementerio, un proyecto de cementerio. El que presentamos allá, el que vi. Bueno, abajo yo pusiera, por ejemplo, en componentes, disponibilidad de terreno. Yo pusiera equipos para la construcción de fosas, ¿verdad? De los equipos necesarios. Y pusiera entonces... Una pregunta. ¿Para qué son los equipos? Para la construcción no, entonces los equipos forman parte de los componentes. No, porque tú no vas a entregar equipo. No, pero tengo que tener equipo para hacer el cementerio, lo que me refiero. Exacto. O sea, por ejemplo. Entonces, el componente es los terrenos preparados, listos Exacto, yo dije. La capilla, el terreno. Los equipos forman parte de las actividades. Bien. Por ejemplo, mira, si tú vas a hacer una casa, tu casa es el componente. Ahora, para construir la casa, tú necesitas equipo y empleados. Y eso ya entra dentro del ámbito de las actividades. Ok. Exacto. Ok, entonces si el objetivo es la construcción del cementerio, ¿verdad? Ese es el propósito. O puede ser, para ponerlo de otra forma. El propósito es... ampliación de los espacios municipales para... El propósito, ¿cuál era el problema de los cementerios? Recuérdense. La falta de espacio. No, el problema es no disponibilidad de espacio para enterrar los deudos. Exacto. Entonces, el objetivo general sería ampliación de los espacios para la disponibilidad de los cementerios. No.
Claro, porque si mi problema es que yo no tengo espacio, mi objetivo debe ser Vamos a la hacer una ampliación cosa, de esos miren. espacios, o sea, tener más espacio. Ok, vamos a hacer algo. Hubo unos equipos de ustedes, ¿no? De los ayuntamientos, que Ajá. trabajaron el tema de los cementerios. Le voy a dar 10 minutos para que ya sea individual o se ponen de acuerdo de alguna forma, puedan hacerlo individual, construyan, definan cuál es el objetivo central, el objetivo nada más, y cuáles son los componentes. Y por lo menos uno o dos componentes y uno o dos fines. Y el objetivo central, ¿verdad? Para que lo presente en breve, lo discutimos así para dinamizar la clase. Le voy a dar 10 minutos. Maestro, maestro, Dígame. ¿me permite presentar excusa por un breve tiempo porque voy a la sesión de los regidores Sí. para la representación de un proyecto que hemos sometido? Okay. De manera ¿Cuál es el que proyecto? ¿Cuál es el proyecto? la conformación del Consejo Económico y Social en el Ayuntamiento de Santiago, que no estaba conformado, y la aprobación de la resolución ya como instrumento jurídico para dar inicio a ese órgano que manda la ley. Muy bien. Miren, vayan trabajando los que están ahí, definir el objetivo central, por lo menos dos componentes y el fin, uno o dos fines, para el caso de los cementerios. 10 minutos, entonces tienen 10 minutos y ok, ahí está.
Vamos a ver, listo. ¿Quién quiere comentar? Saludos. Saludos. Tamboril primero, profe. Vamos a ver, Tamboril. Sí. Entonces tenemos como propósito disponibilidad de espacio para enterramientos. Propósito Ok. general. Ajá, propósito general. Sí, gracias. Como componentes de esto tenemos una mejor administración y distribución de espacio y una buena cantidad de terreno para el cementerio. ¿Qué es eso? El fin. Los componentes. Ah, Y como fin, disminuir el traslado de los municipios hacia otras comunidades y mejorar el impacto e higienización del municipio. ok. Vamos a ver ¿qué otra persona tiene otra propuesta? También tenemos las actividades, profe, también. Ajá, dígame las actividades. Tenemos capacitar el capital humano del cementerio para que haga una buena distribución del espacio y también mejorar el mantenimiento para evitar que... Mira, la actividad es, si no hay terreno, es adquirir terreno para el cementerio. Ok. Perfecto. Bien, ese es uno. La otra es normalizar el uso del terreno. Otro componente es, el componente son es decir, los cementerios tienen los espacios para los nichos, tiene también una capilla, eso es un componente. Tiene una cuestión de perimetral, tiene vallas perimetral. Bien. Y tiene también inclusive este espacio donde las personas se caminan, porque la parte peatonal. Ese es el cementerio en sí mismo. Entonces, Profe. Dígame. Dígame. ¿Sí? Escucho. ¿Aló? Bueno, y entonces, cuando ya se tiene... Podamos construirlo y que haya más espacio para otras construcciones o enterramientos. ¿Cómo es? La ejecución, cuando estamos construyendo nichos dentro del cementerio, sí, para tener más espacios. O sea, reducción de espacio. Recuérdense que los nichos lo construyen los adquirientes. No, los ayuntamientos pueden construir nichos para, ¿cómo se llama? Para alquiler, y eso cada cierto tiempo, dependiendo de una ordenanza, cada 4 años paga una cuota. Pues miren qué interesante. Si el ayuntamiento cobra, ¿no, verdad? Aunque sea una tarifa, ya eso genera ingresos. Quiere decir... Sí, claro. Sí, entonces quiere decir que los cementerios... ¿El ayuntamiento cobra los nichos? Sí, si cuando son, oigan, del ayuntamiento, si son propios del ayuntamiento. Si es para construir ayuntamiento. Bien, cuando hagan el análisis económico financiero con Marcos, los que tienen ayuntamiento tienen que hacerle un flujo de ingresos y costos para determinar su viabilidad, su factibilidad. Ahora, usted va a decir, bueno, que cuando yo presente el proyecto, si no es factible, si no es rentable, el proyecto, claro que el proyecto va. Pero... Dígale a Cristabel. Pero es un elemento que se toma en cuenta en su evaluación. Entonces, cuando tenga el objetivo central de un cementerio es, viene siendo el objetivo central
disponibilidad de espacio para los deudos, para ¿no, verdad? Disponibilidad de espacio para los Los adquirientes. sí, exacto, disponibilidad. Eso es el objetivo central. Ujú. Que tengan donde las personas ¿Dónde enterrar? pueden ser enterradas. Ese es el objetivo central. Déjeme decirle el mío, profe, a ver si Complicado. concuerda. Vamos a ver, dígalo a ver. Yo puse en el objetivo central aumento de espacio, ¿verdad? Que Sí. es lo que no tenemos. Entonces, en los que no está componentes, conseguir espacios suficientes, conseguir suficiente espacio. Ya, le estoy escribiendo. Entonces dice capilla en buen estado y mejor calidad en el servicio, si era que se quejaban de que no había dónde. Eso está en los componentes. Entonces arriba, en la parte de... tenemos mejor situación de salubridad. Exacto. Reducir la reducción de las quejas de las personas y la satisfacción en el servicio, satisfacción en el servicio. Muy bien. Porque usted dijo que era revertir todo. Sí. Miren una cosa, realmente, cuando uno hace este ejercicio, es para uno tener más certeza en el proyecto que se quiere llevar a cabo. Entonces, en la municipalidad, lo que es el tema de los cementerios, no hay mucha alternativa de que, por ejemplo, tener, por ejemplo, la posibilidad de cremar a la gente, de todo un proceso que es muy complejo. Sí, eso lo da soluciones para que tener el cliente. Sí, entonces aquí no hay mucho truco en los proyectos de las municipalidades. No son tan diversificados en sus alternativas que nos vaya a romper la cabeza. Sabiendo que hace espacio, ya sabemos que ese es el problema central. Bien. Así es. ¿Entendieron? Okay. Sí. En la municipalidad no hay que romperse la cabeza. Bien, entonces, aquí, fíjense ustedes cómo el árbol de objetivo pasa a formar parte del marco lógico. ¿Se ven? ¿Se ven? Mírenlo ahí. Tírenle una foto, Dime tú, ¿para dónde tú vas? Vamos a hacer un screen aquí para que tú... Profe, una pregunta. Por ejemplo, esta diapositiva no la pueden facilitar vía correo. Pero claro, lógico. Sí, nos la pueden enviar, profe, por favor. Porque de foto así... Bien. Ahora aquí yo quiero que lean esto. Alguien que vaya leyendo, pero verticalmente, ¿oyó? No horizontalmente. Vamos a ver este ejemplo. ¿No, verdad? Quiero que lo lean. ¿Quién quiere participar? Profe, está muy pequeño. No lo veo. Vertical. Yo podría participar. Así está vertical. Ok. Profe. Dice fin. Reducidas lesiones y muertes. Reducidas las pérdidas. Pues no veo lo de atrás. Propósito, accidente. Componentes, conductores capacitados, vehículos en buen estado.
Actividades. Mejorar selección. Capacitar a conductores. Renovar vehículos. Mejorar entendimiento. Esos son los objetivos. En los indicadores tenemos tasa de lesiones baja en 40%, tasa de mortalidad baja en 50%, medidas se reducen en un 60%. No veo, se usa de satisfacción de usuarios. Usted me está oyendo, profe. Voy a quitar el muñequito, ¿oyeron? Sí. Sí, quitar ese muñequito. Porque no veo, está. Ok. Espérense. Ya. Ahora sí. ¿Y ahora? Sí. Entonces, estoy en los indicadores. Accidentalidad reducida, 40% en un año, 70% en 2 y 90% en 3 años. Capacidad el 100% en un año. En programa de calidad, 70% un año, 100% en 2 años. Vehículos en buen estado, 70% en un año, 90% en 2 y 100% en 3 años. Ve, si no me voy para aquí a trabajar. Tengo una suma de 7 millones. Ve. Ok. Ve, dile que ese listado de cheque. Tú puedes darle a imprimir, no lo tome, no está no, está bien, todo esto. Para sacar lo que guardamos. Estos son miras que le vamos a buscar los rosados. ¿Qué pasó? ¿Ya terminó? ¿No? Hello. 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 Le pasaron los medios de verificación. Búscate. ¿Tú quieres trabajar? Aquí tenemos el ejemplo ya con los supuestos. ¿No, verdad? Ahí tenemos los supuestos. Y ustedes fíjense que para cada nivel de este proyecto hay una serie de condicionantes que va fundamentalmente relacionada con la conducta de los pasajeros y las condiciones de las vías urbanas, porque eso ya viene siendo tema de otra sectorial, de otra institución, de la misma gente. Buenos días. Sí. ¿Están poniendo atención aquí? Vamos. Bien. Entonces, bien. Entonces, profe, de esos supuestos depende la parte externa de que funcione y no el proyecto después de haberlo entregado. Eso es lo que quiero decir esa parte. No, después no. En cada nivel, para que se cumpla el siguiente nivel, mejor dicho, tiene que darse ese supuesto. Por ejemplo, para que, por ejemplo, lo que
para que la accidentalidad se reduzca, la gente tiene que asumir una conducta de ciudadano, hacer las cosas, porque por más señalización que tú le pongas, por mejor que arregle la vía, por mejor que se haga una campaña, y la gente dice, no, yo como quiera voy a andar como chivo sin ley, entonces esto no depende del proyecto, va a depender de la persona en sí misma. Bien, vamos a hacer algo, miren. Nos faltan varias personas, casi yo diría que la mitad. Algunos se excusaron, por ejemplo, lo de Luperón, porque tiene una actividad. Entonces, para dejarlo ahí, como ya habíamos hablado un poquito del marco lógico inicialmente, y aquí vamos a dejar nosotros seguimos con ustedes el jueves, para seguir entonces ahí con la demanda, para no seguir avanzando y entonces dejar a los demás detrás. Miren, en su metodología, fíjense ustedes que están los recuadros. En los recuadros ustedes ponen, cuando presenten su proyecto, describen los diferentes componentes, los objetivos, etcétera, etcétera. Descrito. ¿De dónde sacan eso? De su marco lógico. ¿Se entendió? La descripción la van a hacer usando los instrumentos que hemos visto. Luego, ya nosotros hablamos de la justificación, de la ubicación. Aquí está la parte de ubicación del proyecto, que por lo general son municipales. Miren, entonces vamos a dejarlo ahí, porque si avanzamos, después vamos a tener que echar para atrás. Porque lo que sí es el estudio de mercado. Y es muy importante que ahí nos pongamos bastante de acuerdo y estemos participando, vamos a decir, la gran mayoría. ¿Están de acuerdo? Estoy de acuerdo porque estoy en Santo Domingo y he venido tomando clase en el camino. Así hago yo. Pues estamos de acuerdo, profe, porque también aquí hay una persona que ya sale tarde ahí de esa. Recuérdense de la sala de que si tenemos que extendernos con 2 o 3 jornadas más de capacitación, lo vamos a hacer. No hay problema. Para que todo salga bien. De acuerdo. Entonces, Y hay otro sería a las componente, 9 el jueves. profe. Sí, a las 9. Díganme. Hay otra situación también que, por ejemplo, en el programa de clase decía que hoy 12 no había clase, que era Sí, a partir de... oigan, va a haber una pequeña reprogramación. Ok. Sí. El horario estuvo muy bien que pusieron. Bien. Pues nada, entonces Sí, muchas por gracias. eso fue que nos programamos para hoy, profe. Sí, Exactamente. Yo no me programé tampoco, yo estoy laborando también. muy bien, pues nada, entonces vámonos a trabajar. Mucho trabajo. Y fuera. Que pasen. Abuela, ven a ver. Que Pasen felices. Bien. Okay. Feliz resto del día. Ay, igual.